Hola compañeros, el día de hoy mi compañera Melanie Alavena y yo, Catalina Peña, les venimos a hablar sobre el Estado Subversión Región Cafetera por Carlos Miguel Ortiz. Bueno, yo comenzaré por contextualizarlos sobre quién es Carlos Miguel Ortiz Sarmiento. Carlos Miguel Ortiz Sarmiento nació en Bucaramanga en el año 1948, pero desde los tempranos años de su vida profesional se trasladó al Quindío y se compenetró con la tierra y la cultura quindianas, recorriendo el departamento de palmo a palmo, estudiándolo y amándolo tan entrañablemente que le dejó su principal obra como historiador y sociólogo. No hay duda de que ese estudio es indispensable para la comprensión de la historia reciente de Colombia. Les quiero desglosar un poco sobre este tema. Entonces, el estado del que vamos a hablar es Colombia. La subversión tiene que ver con la destrucción política, social, y en la región que nos vamos a centrar sobre este tema es la cafetera, la región cafetera. Pero antes de entrar a fondo con este texto y hablar sobre todo este tema, les quiero explicar qué es la subversión. Es un movimiento revolucionario al que se le atribuye la destrucción de la estabilidad política o social de un país. Ahora sí, hablemos del tema. Uno de los puntos centrales del libro es de qué manera la más sectaria rivalidad política de esos años derivó, entre otras cosas, hacia el negocio de la compraventa de tierras a la sombra de las amenazas políticas y el chantaje económico en la zona cafetera. Este texto es importante porque permite comprender los antecedentes de las dinámicas actuales de la violencia en el Quindío y es uno de los libros que rescata la visión regional del ejército de la violencia, pues analiza aspectos propios del Quindío en los años 50 diferentes a las dinámicas nacionales. La violencia contemporánea en el Quindío tiene como antecedente fundamental los años 50, pues esta época supone el origen de las guerrillas de las FARC y el ELN, que permanecen activas en el departamento. Además, es la base de la creación de ejércitos privados que unían contra las fuerzas militares para la protección de los gamonales, lo que presenta como un antecedente en la formación de las autodefensas para la protección de los gamonales. Lo que presenta como un antecedente en la formación de las autodefensas. También proponen que en el viejo Caldas se presentó en aquel momento una violencia de ciudad ejercida por bandas de sicariato, con finalidad más económica que política. Esta relación entre economía y violencia se mantiene en la actualidad, pues las bandas de sicarios actúan en nombre de los narcotraficantes y los políticos del departamento para el cobro de cuentas. Lo anterior muestra el impacto que tuvo la violencia en el departamento y permite establecer lo fundamental de ese momento como un punto de partida para esta investigación. Los actores ilegales involucrados, o sea, las FARC, han tenido presencia permanente en el Quindío desde mediados de los 70 con el Frente 50 apoyándolos por los frentes 21 y 6 de esta organización. Sin embargo, los mitos fundacionales de esta guerrilla están relacionados con la época de la violencia en el Quindío, aunque debido a persecuciones por parte de los conservadores, la guerrilla debió trasladarse a otros departamentos con más posibilidades de éxito. Entre esos, el departamento del Tolima, en su zona de cordillera que limita al occidente con el Quindío, donde hace presencia el Frente 21 de las FARC, uno de los más históricos de esta guerrilla. Para comprender los inicios de la guerrilla en el departamento del Quindío, Ortiz presenta varios elementos históricos que explican la presencia de esta guerrilla en la cordillera central de Colombia y en especial sus inicios en el departamento del Tolima y en el Quindío. Ortiz expone que las constantes y fuertes persecuciones hacia los liberales en la región dieron paso a la conformación de grupos guerrilleros que cumplían las funciones de venganza y recuperación de tierras, aunque estos grupos se crearon de forma más lenta en otras zonas del país. A pesar de que líderes guerrilleros como Chispas y Marulanda Vélez surgieron en el departamento como consecuencias de estas dinámicas, la fuerza de la guerrilla en esta región fue prontamente contrarrestada por la acción de las Fuerzas Armadas y la aceptación del Pacto del Frente Nacional, y sería más o menos hacia los 80 que volvería a surgir un frente guerrillero en el departamento, aparte del Frente 50 que había surgido en los años 80. El Frente 21 como consecuencia del proceso de expansión de la guerrilla de las FARC. Distingue tres momentos importantes para el estudio de la guerrilla en Colombia. Este primer momento
cuando la guerra se transformó de una guerra civil alentada por los partidos a una guerra de guerrillas formada por guerrillas liberales disidentes. Otro que coincidió con la Guerra Fría, en donde se presentó una persecución a las guerrillas móviles con un fuerte apoyo internacional. De 1958 a 1982. El último momento se mantiene en la que la guerra más guerrillas son movimientos predominantes políticos y militares, pero con raíces profundas en las condiciones políticas y económicas del país. Esta visión es importante porque permite ampliar la postura acerca de la guerrilla. Es una organización que funciona únicamente a través de los incentivos económicos que provienen de la extorsión, el secuestro y posteriormente los cultivos ilícitos, es decir, superar la visión de los guerrilleros como simples criminales que se dejan llevar por la codicia. Esto muestra lo multipolar y el boom de las drogas ilícitas que alimentan la guerra. Ahora yo les vengo a hablar del poder político en el Quindío y las dinámicas de violencia. Los controles regionales en Colombia pasan por la injerencia, que es injerencia, es la actuación sin habilitación ni título, de dinámicas violentas de actores legales que interfieren en las estructuras legales e ilegales de las regiones. Se puede observar que los autoritarismos subnacionales son encabezados por los partidos políticos, líderes regionales y los grupos al margen de la ley. Se puede rescatar un análisis llamado Coca, balas y votos como incidio en el narcotráfico en las elecciones, que se puede ver la relación del narcotráfico con algunos partidos de trascendencia nacional, que son los del partido de la U, Apertura Liberal, Convergencia Ciudadana, Colombia Viva y Alas Equipo Colombia. Fueron partidos de gran importancia y de triunfo en el Quindío. Por otro lado, tenemos el esquema de la interfase. El esquema de la interfase es los grupos legales terminan siendo el actor político con más aporte en el orden social de un lugar de alguna. Por lo tanto, es donde el control territorial por parte del grupo armado es más fuerte. La influencia de ellos es mayor que el sistema político. Por medio del esquema entendemos que el grado de influencia que tiene la violencia sobre el poder político. Nosotras relacionamos este tema del texto de la estado subversión de la región cafetera con la psicología, ya que en esos años, en esa época, hubo como mucha muerte, hubo mucha violencia por parte de diferentes grupos, entonces todo eso fue generando algunos pequeños traumas de perturbación, que esto lo podríamos relacionar con las teorías psicoanalíticas. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy, espero que les haya gustado este tema que nos lleva a conocer un poco más de la región en la que estamos y sigan conectados con nosotras que los esperamos en la siguiente